Inclinemos el rostro para orar. Querido Padre, gracias te damos por este sábado. Gracias por la oportunidad de poder honrar y glorificar tu nombre. Queremos pedir que tu Santo Espíritu esté con nosotros y que este culto sea de mucha bendición para nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Somos tus amigos de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en esta mañana, hoy sábado 8 de mayo, para la Asociación de Comayagüela. Es un gusto poder compartir este programa con todos los oyentes de Nuevo Tiempo. Esperamos que sea de mucha bendición para su vida. Bienvenidos a todos. Ahora, acompáñennos para cantar y vamos a entonar el himno número 7, nuestro himno inicial para este culto divino. Oh Dios mi soberano, que a ti daré honor, tu nombre yo exaltaré, Santísimo Señor. Tus obras evidencias son de tu infinito amor, y canta con alegre voz las glorias del Señor. Aquel que busca salvación en Cristo la hallará, y su ferviente petición él pronto atenderá. Eternamente durará el reino del Señor, allí sus siervos gozarán la plenitud de amor. Continuamos con este culto divino y ahora les invitamos a que podamos abrir la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 28, versículo 11. Repito, Génesis 28, 11. Dice la palabra de Dios: llegó a cierto lugar y durmió allí, porque el sol se había puesto. Tomó una piedra y la puso de cabecera y se acostó. Dios bendiga su palabra. Vamos a aprovechar este momento para también invitarlos a participar en la devolución de nuestros diezmos y dando nuestras ofrendas, dando nuestro agradecimiento al Señor. Así que vamos a compartir con ustedes el video de Probadived, pero antes vamos a orar. Vamos a orar pidiendo la bendición de nuestro Dios y la bendición por lo que nosotros hemos devuelto y entregado a nuestro Señor. Oremos. Querido Padre, gracias te damos porque podemos encontrar en tu palabra mensaje de aliento para nuestra vida. Gracias te damos porque podemos esta mañana compartir con nuestros hermanos, con nuestros amigos en Nuevo Tiempo. Queremos pedirte que tú puedas usar a tu siervo esta mañana para que el mensaje pueda llegar a nuestro corazón y pueda tener un impacto especial en nuestra vida. Queremos también agradecerte, Señor, por la oportunidad de poder ser fieles contigo. Gracias por lo que has dado en nuestras manos, pero te agradecemos también porque podemos devolver nuestros diezmos, porque podemos agradecerte, Señor, entregando nuestras ofrendas y nuestros donativos. Gracias, Señor, por ese espíritu de generosidad que también nos das. Ayúdanos, Padre, a poder siempre estar pendiente de nuestros necesitados.
Gracias por tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Probad y ved. Historia de hoy: Chico Mecánico. Dime, Pancho, ¿cómo está este auto? ¿Estará listo hoy? Está casi listo, ya puse el repuesto en su lugar. Creo que en media hora estará listo. Apúrate porque hay muchos autos que arreglar. Don Olimpio, quisiera conversar con usted. ¿Qué pasa? Quisiera contarle que he conocido a la iglesia adventista y ellos guardan el sábado. Necesito que me dé el sábado libre. Piensa bien, muchacho. Eres el mecánico mejor pagado de este taller. Estoy dispuesto a renunciar a esta comisión para servir a mi Dios. Mira, si no vienes a trabajar el sábado, voy a tener que despedirte. De acuerdo, entonces. Ponga a otra persona en mi lugar, porque a partir de hoy, yo ya no soy su empleado en este taller. Pancho no tuvo dudas. Tomó la mejor decisión de su vida: servir al Señor. Poco tiempo después, recibió una propuesta para ser socio de un taller mecánico muy cercano al de su antiguo jefe. Pancho estaba encantado con las verdades que había estudiado en la palabra de Dios. Terminó los estudios y junto a 2 hermanas bajó a las aguas bautismales. Pero tenemos la certeza que dentro de poco tiempo, para gloria de Dios, todos estarán bautizados en la iglesia. Y es por esto, mi Dios, que como ministro del Evangelio y siguiendo la orden del Maestro, bautizo a Francisco el Mecánico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga. Pancho el Mecánico se convirtió en un ganador de almas, un evangelista. Era fiel en el diezmo y trajo a toda su familia para la iglesia. Un día recibió la noticia que su antiguo jefe se sentía muy mal en el taller y que se había desmayado dentro de un auto. Don Olimpio, Don Olimpio. Hola, Don Olimpio, ¿cómo se ha sentido? Mi amigo, casi me muero esta vez. No, Don Olimpio, usted es muy fuerte. Le queda mucho todavía. Yo te llamé aquí porque quiero hacer un negocio contigo. ¿Qué tipo de negocio? El médico dijo que ya no podré trabajar. Tendré que parar y quiero que te hagas cargo del taller. ¿Se acuerda cuando le pedí el sábado libre? Y usted no me lo dio y además me despidió. Bueno, un amigo me invitó a ser socio en otro taller. Por esta razón, no puedo trabajar para usted. Pero si usted me arrienda su taller mecánico, yo termino mi sociedad y le pago un arriendo mensual. Estoy de acuerdo. Te arrendaré el taller mecánico. ¿Quién lo diría? Pancho el Mecánico, hace un año amenazado de despido, ahora es el nuevo dueño del taller. Se casó y tuvo 7 hijos. Prosperó financieramente y ayudó a la iglesia a crecer aquí en Caruaru. Yo soy Pancho el Mecánico y este es mi testimonio. Ahora quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Bien, ha llegado un momento también especial en el cual nosotros podemos compartir con nuestros niños. Así que ahí donde están, queremos invitarlos a que puedan acercarse, que puedan compartir con nosotros el tema
de la historia de esta mañana, titulado "Y salieron a pescar". Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Salieron a pescar. El versículo para memorizar está en Mateo capítulo 4, versículo 19 que dice: Vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. El mensaje es: ayudo a los demás a conocer a Jesús cuando sigo su ejemplo. ¿Alguna vez observaste a gente que pescaba? Generalmente se sientan muy quietos a esperar. Simón Pedro había estado sentado toda la noche en su bote y no había sacado nada. Hagámosle una visita y veamos lo que está ocurriendo. Soplaba una brisa fría sobre las aguas del lago de Genesaret. Simón Pedro estaba pescando con sus compañeros Jacobo y Juan. Arrojó la enorme red de pesca sobre el agua. Se escuchó un ruido como un silbido y luego un ¡paf! Mientras caía. Despacio, lentamente se hundió debajo de la superficie del agua. Simón Pedro revisó la posición de la luna y de las estrellas para calcular la hora. Pronto saldría el sol y todavía no había atrapado ni un solo pez. Jacobo y Juan, cada uno en su bote, tampoco estaban sacando nada. Pocos minutos después, Simón Pedro comenzó a recoger la red, una mano detrás de la otra. Tenía la esperanza de ver el tenue brillo de los peces a la luz de la luna, pero no había nada. Amontonó la red empapada en la parte de atrás del bote. Luego tomó los remos y comenzó a dirigirse de regreso a la orilla. El cielo comenzó a cambiar de negro a rosado. Simón Pedro comenzó a arreglar la red y a limpiarla. Estaba tan ocupado que no notó la presencia de Jesús. Jesús se estaba acercando, seguido de una multitud. Les estaba diciendo cuánto los amaba Dios. La gente realmente quería escuchar. Se aglomeraron tan cerca de Jesús que entró en el bote de Simón Pedro para evitar que lo empujaran dentro del agua. Simón Pedro estaba feliz de compartir su bote con Jesús. La gente no quería irse, pero Jesús necesitaba alejarse por un rato. Le pidió a Simón Pedro: Lleva la barca hasta aguas más profundas, Simón Pedro, y echa las redes. Hizo una pausa y pensó por un minuto. Oh, maestro, estuve en este lago toda la noche con Jacobo y Juan, y no atrapamos ningún pez. Pero si tú lo dices, probaré otra vez. Con un zumbido la red voló por el aire, cayó con un ¡paf! En el agua y se hundió en silencio. En pocos minutos, Simón Pedro comenzó a recoger la red. No lo podía creer. La red estaba llena de brillantes peces que se movían para todos lados. Estaba tan llena que la red casi se rompió. Simón Pedro llamó a Jacobo y a Juan. ¡Traigan su bote y ayúdenme! Pronto, las cubiertas de ambos botes estaban repletas de peces plateados. Había montones de peces a los costados de los botes y amenazaban con hundirlos. Cuando Simón Pedro vio todos los peces, se postró ante Jesús y dijo: Déjame, soy un hombre pecador. No tengas miedo, sígueme y serás pescador de hombres. Simón Pedro, Jacobo y Juan arrastraron sus botes cargados hasta la arena y los dejaron ahí. Se apartaron de la pesca más grande de sus vidas y dejaron todo atrás para seguir a Jesús. Los servirían mientras vivieran, y muchos aprenderían de Jesús a causa de su trabajo. Verdaderamente fueron pescadores de hombres. Ahora llega un momento en el cual podemos disfrutar de una música especial. Queremos también dejarles con ustedes al predicador, que a continuación también tendrá el tema para esta mañana. El pastor Edis Ponce, pastor de distrito en Danlí, parte de la Asociación de Comayagüela
será el encargado de compartir la palabra de Dios. Así que disfrutemos del especial y a continuación del tema de esta mañana de sábado. Buenos días, mis queridos hermanos. Tengan todos un feliz sábado. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir su palabra en este momento con la hermandad de la Unión Hondureña y más allá. Realmente es un privilegio compartir la palabra de Dios. La meditación para esta mañana de sábado se titula Saca tus dioses y da lugar a Dios. Pero antes de estudiar la palabra de Dios en esta hora, les voy a invitar que ahí donde está usted incline su rostro y ore conmigo. Oremos. Eterno Padre Celestial, que su morada es en los cielos, santo y glorificado sea su nombre, Señor. Le agradecemos, Padre de la Gloria, por su misericordia, por su amor, por su ternura. Ahora, Señor, al abrir su palabra, ayúdenos a entenderla y comprenderla, aplicarla a nuestra vida y que sea de edificación para cada uno de nosotros. En Jesús te lo pedimos. Amén y amén. En esta mañana, mis amados hermanos, vamos a enfocar nuestra meditación en cierta etapa de la vida de Jacob. Jacob, un personaje icónico de las Sagradas Escrituras que nos enseña grandes lecciones para cada uno de nosotros. Y vamos a comenzar con el capítulo 28, como introducción de nuestra meditación. Todos conocemos la historia de Jacob cuando engaña a su padre,
cuando engaña a su padre haciéndose pasar por su hermano Esaú. Todo esto sucedió porque la madre de Jacob, pues ella sabía que la bendición iba a ser para Jacob. Escuchó la conversación que su esposo Isaac tenía con Esaú, que fuera y matara un animalito para luego venir y bendecirlo. Mientras Rebeca escucha esta conversación, manda a llamar a su hijo y le cuenta lo que está pasando y le dice: ve tú, mata uno de tus ovejitas y le vamos a dar un guiso a tu padre para que él te bendiga, porque la bendición es tuya. Ustedes conocen la historia. Jacob logra engañar a su padre Isaac y pues Jacob tiene que huir hasta Padán Aram, a Mesopotamia, donde su tío Labán. Cuando huía, mis queridos hermanos, en cierto lugar dice que llega la noche y Jacob tiene que dormir. Coloca una piedra como almohada y se pone a dormir. Es interesante que la historia nos dice que mientras Jacob dormía tuvo un sueño muy, muy interesante, un sueño que realmente le iba a cambiar la vida a Jacob, donde Dios quería hacer un trato con Jacob. Tiene un sueño donde ve una escalera que está apoyada en la tierra y en esa escalera suben y bajan los ángeles y en la parte de arriba de la escalera está el Señor Dios Todopoderoso. Nos dice el capítulo 28 de Génesis que en ese momento Jacob se despierta y dice: no sabía que esta era casa de Dios y puerta del cielo. Así que ungió la piedra con aceite y siguió su camino, pero antes de seguir su camino le prometió a Dios que él iba a ser su Dios y que iba a ser fiel en devolverle sus diezmos y sus ofrendas. Y es así como Jacob parte para la tierra de Mesopotamia, donde su tío Labán. La meditación nos enseña en esta mañana, mis queridos hermanos, 3 cosas. Que para que podamos darle lugar a Dios tenemos que obedecer primeramente a Dios. Tenemos que obedecer. Tenemos que atender el llamado de Dios. Y nuestra meditación, vamos a ir entonces al capítulo 35 del libro de Job. Para llegar a la presencia de Dios, debes hacer lo que Él te pide. Para sacar los dioses de nuestra vida, tenemos que hacer lo que Dios nos pide. Es interesante que nosotros los seres humanos siempre queremos hacer nuestra voluntad. Pero este texto nos dice que para que nosotros vivamos en la presencia de Dios, para que saquemos todo aquello que nos incomoda, debemos de hacer lo que Dios nos pide. Versículo 1 del capítulo 35. Mire lo que dice. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Sabe? En este versículo Dios le da varias órdenes a Jacob. En el libro Patriarcas y Profetas, capítulo 182, dice lo siguiente: mientras Jacob estaba oprimido por la pena, el Señor le mandó viajar hacia el sur, a Betel. El pensar en este lugar no solo le recordó su visión de los ángeles y las promesas de la gracia divina, sino también el voto que él había hecho allí de que el Señor sería su Dios. Hermanos, es interesante recordar que en el capítulo 34 sucede el incidente cuando la hija de Jacob, Dina, va a visitar a las muchachas de Siquén, de la ciudad de Siquén. Ahí ustedes conocen la historia, es abusada por Siquén, el hijo de Hamor, y entonces los hijos de Jacob se vengan por el ultraje que Siquén hizo a Dina y matan a los habitantes de esta ciudad. Mientras tanto, Jacob está temeroso. En el inicio del capítulo 35 está temeroso porque ¿qué hacer ahora? Ahora que los habitantes de esa región pues ya no quieren que Jacob esté allí, porque realmente su familia ha llevado el mal a los habitantes de Siquén. Y Jacob sabía que todas estas ciudades vecinas pues iban a tomar represalias contra él y su familia y con toda su tribu que estaba con él. Así que no haya que hacer. Entonces Dios, mis hermanos, Dios como siempre aparece en escena y le dice a Jacob: levántate. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel. Después de la matanza de sus hijos, Dios le dice: levántate y sube a Betel.
Dios le recuerda a mis queridos hermanos que tiene que subir a Betel, que tiene que ir a Betel, donde él había prometido mientras huía de su hermano Esaú, que iba a hacer un altar para su Dios, que Dios iba a ser su Dios. Y es que, mis amados hermanos, solo subiendo a Betel es que Jacob podía encontrar seguridad. Mientras estaba en las afueras de la ciudad de Siquén, Jacob no tenía seguridad ninguna, porque el mal lo apremiaba, lo rodeaba, y él lo sabía muy bien. Pero Dios aparece y le dice, para que tú te sientas seguro, para que tú tengas paz, tienes que ir a Betel. Sube, levántate. Le da la orden es levántate. La orden es levántate. Este mandamiento, mis hermanos, fue dado en un momento oportuno y con mucho cariño. O sea, Dios amaba a Jacob y le dice, levántate, no te puedes quedar aquí. Debemos recordar, mis amados hermanos, que Jacob se quería establecer en la ciudad de Siquén. Porque cuando Hamor le dijo, tus hijas se van a casar con nuestros hijos y nuestros hijos con vuestras hijas y vamos a hacer parentela y vamos a comerciar entre nosotros. Jacob parece que tenía la idea de quedarse ahí en ese lugar. Pero Dios le dice, no, pasó esta situación, tú no te puedes quedar. No era el plan de Dios que Jacob se quedara en Siquén y por eso le dice, levántate. Ahora, mi amado hermano, ¿cuál es el plan de Dios? ¿De dónde te está diciendo Jesús a ti que te levantes en esta mañana? ¿Para qué nos tenemos que levantar? Jacob se estaba acomodando en Siquén. Allí se estaba acomodando. Pasó este incidente, se tuvo que mover. Dios tuvo que intervenir a levantar a Jacob de ese lugar. Y le dice, levántate, estás muy cómodo. ¿De dónde nosotros tenemos que levantarnos? ¿De qué comodidad? No sé, tú sabrás en qué situación estás. Y le dice, levántate, sube. ¿Saben que Betel está a 30 kilómetros al sur de Siquén? Así que nosotros, para vivir en la presencia constante de nuestro Dios, debemos de levantarnos, debemos de subir cada mañana a la presencia de nuestro Dios, como Dios le estaba ordenando a Jacob que lo hiciera. ¿Sabe que no era una iniciativa de Jacob? Era Dios que le estaba indicando a Jacob que se tenía que levantar, que tenía que irse a la ciudad de Betel, que tenía que subir a la ciudad de Betel. ¿Será que nosotros estamos en una condición espiritual muy baja? Y en esta mañana Jesús nos está diciendo a través de su palabra, levántate y sube, sube, sube a Betel. Y no solo sube, sino que le dice en el mismo versículo, quédate allí. ¿Sabe que en la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente? Me gusta esa versión porque me llama la atención cómo lo dice. Dice, y vete a vivir a Betel. Todos sabemos que Betel significa casa de Dios. Así que Dios le está diciendo a Jacob, quédate a vivir a mi lado, quédate a vivir conmigo, quédate a vivir en mi casa. Ve, sube conmigo. Dios quería, mis queridos hermanos, que Jacob y su familia estuviesen alejados de las malas influencias y que le pudieran servir. Pero es que solo podemos servir a Dios mientras estamos cerca de Él y para eso tenemos que obedecerle, tenemos que seguir las indicaciones. Dios le dice, levántate, súbete, quédate a vivir en mi casa, ven a vivir conmigo. La invitación también es para usted y para mí. Dios nos dice, levántate, quédate conmigo, ven a vivir conmigo, quédate en mi casa. Muchas veces lo que el mundo nos ofrece, las situaciones difíciles aún de la vida que podemos estar pasando, nos acomodan. Pero Jesús nos dice en esta hora, yo quiero que tú vengas a vivir conmigo en mi casa. Y para poder adorarlo tenemos que seguir esas indicaciones de nuestro Dios. Y le dice, y entonces te quedas a vivir en mi casa y me haces un altar. Mi querido hermano, un altar sirve para adorar a Dios. La casa de Dios es de adoración para Él. ¿Saben qué es interesante? Que en esta familia de Jacob, pues Abraham, Isaac, donde quiera que iban, siempre ellos edificaban un altar. Y toda persona que pasaba por el lugar donde Isaac o Abraham habían edificado uno de esos altares, las personas reconocían que realmente estas personas eran adoradores del Dios verdadero. Así que ellos estaban acostumbrados a edificar altares por donde quiera que iban, dejaban evidencias de ser adoradores del Dios verdadero. Ahora, recuerden que la orden de Dios es quedarse, vivir, edificar altar,
tener una vida de completa adoración a nuestro Dios. Nosotros, mis amados hermanos, damos evidencia de la constante presencia de nuestro Dios en nuestra vida, en nuestra casa. Vivimos para Dios. Cuando las personas nos ven, se dan cuenta que realmente yo soy un altar viviente que tributo adoración a mi Dios. Damos evidencias, edificamos nosotros altar a Dios en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en el lugar de estudio, donde quiera que nosotros estemos. ¿Será que estamos adorando a Dios como Dios nos pide que lo hagamos? Cuando nos encontramos con nuestros amigos, en nuestras compañías, ¿estamos adorando completamente a nuestro Dios? Realmente Dios quiere, mis queridos hermanos, porque esta meditación es interesante porque nos habla también de un padre interesado por la vida espiritual de su familia, pero para hacer de esa forma tuvo que atender el llamado de Dios, tuvo que obedecer el llamado de Dios. ¿Saben qué? Hay muchos hogares en nuestras iglesias, mis hermanos, cuyos hijos no quieren adorar a Dios. Es interesante que la familia de Jacob, pues, creo que si nos pusiésemos a pensar un momento, ninguno de nosotros quisiéramos formar parte de la familia de Jacob. No era una familia perfecta. Eran unos hijos rebeldes, unos hijos que no amaban a Dios, pero un padre recto que sí quería, y la familia tenía que obedecer cuando él decía, vamos a levantarnos y vamos a edificar altar en Betel. Hay muchos hogares en nuestras iglesias, hay muchas familias, mis amados hermanos, que nuestros hijos no quieren nada de Dios y son un constante dolor de cabeza en nuestros padres. Pero Dios nos invita en esta mañana que cada padre es el sacerdote de su hogar y cada padre tiene que tomar la decisión de entregar su familia a Dios como lo hizo Jacob. Tenemos que obedecer las indicaciones de nuestro Dios. Si queremos darle lugar a Dios y sacar los dioses de nuestra vida, tenemos que escuchar la voz de Dios y atenderla, como lo hizo Jacob. También la palabra de Dios nos dice en el versículo 2 del capítulo 35, nos dice lo siguiente. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Para poder darle lugar a Dios en nuestra vida y apartar esos dioses, mis queridos hermanos, debemos abandonar esos mismos dioses. Debemos de abandonar todo aquello que nos aleja de nuestro Dios. Es interesante que Jacob, como padre de familia, como responsable de esa familia, Jacob da la orden. Vamos a ir a Betel porque Dios ya nos lo dijo en el versículo 1, pero ahora nosotros vamos a hacer nuestra parte. Vamos a quitar nuestros dioses. Ustedes tienen que desechar cada uno de esos dioses. Quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros. Nueva Versión Internacional dice, desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes. Antes de salir para Betel, mis amados hermanos, la familia de Jacob tenía que limpiar su campamento. Antes de tributar alabanza a Dios, la familia de Jacob tenía que limpiar su campamento. Para que Dios pudiese hacer una obra maravillosa en esta familia, ellos tenían que estar dispuestos a desechar todo aquello que los alejaba de Dios. Y saben que hay una historia muy interesante en el libro de Jueces, la historia de Gedeón. Cuando Gedeón limpia a su familia y destruye el altar de Baal, entonces dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón y Dios a través de Gedeón hizo proezas. Ustedes conocen la historia, pero antes Gedeón tuvo que haber limpiado su familia, tuvo que haber limpiado su casa. Igual es la situación de Jacob. Jacob les dice a su familia, tenemos que limpiar nuestro campamento. Tenemos que limpiar nuestras vidas. Dios nos pide en esta hora, mis amados hermanos, que limpiemos nuestra vida de todo aquello que nos aparta de nuestro Dios. Jacob sabía muy bien que en su familia, en su campamento, aún reinaba la idolatría. Ustedes recuerdan el incidente cuando la esposa de Jacob, Raquel, robó los dioses de su padre, ¿verdad? Y se los trajo. Pues todavía Raquel andaba con esos dioses. Imagínese usted a Raquel, a Lea, a cada uno de sus hijos, a Silpa, a todas estas personas que habitaban en ese campamento, trayendo los dioses y entregando todos esos amuletos que según ellos traían confianza, traían suerte, traían seguridad a su campamento, entregándoselos a Jacob. Era la responsabilidad de Jacob erradicar la idolatría de raíz
en su familia. Así como es su responsabilidad como padre de familia, es mi responsabilidad como padre de familia, como pastor, como líder de la iglesia, erradicar la idolatría de mi persona, de mi familia y de mi iglesia. Mire, Patriarcas y Profetas, página 182 dice: determinó que antes de marchar hacia ese lugar sagrado, su casa debía de quedar libre de la mancha de la idolatría. Interesante. Antes de ir al lugar sagrado, su casa tenía que quedar libre de toda mancha de idolatría. Y sigue diciendo la sierva del Señor: Jacob creyó que había motivo para humillarse profundamente. La crueldad y la mentira se manifestaban en el carácter de sus hijos. Había dioses falsos en su campamento, y hasta cierto punto la idolatría estaba ganando terreno en su familia. Satanás estaba ganando terreno en la familia de Jacob, cuando la familia de Jacob permitió que se introdujera la idolatría. Y Jacob lo sabía muy bien. ¿Y qué tenía que hacer Jacob? Comenzar, dar el primer paso para que la familia de Jacob, de su familia, fuese limpia. Mis amados hermanos, hay muchas familias que tienen una apariencia de religión. Muchos de nosotros puede ser que solo tenemos apariencia de tener una vida religiosa. Cada día de culto vamos al culto, o nos conectamos a través de Zoom, o vemos el culto a través de Facebook, o los que estamos asistiendo a los templos pues lo hacemos, pero parece ser que solo es una apariencia de religión. Y aparentan tener un altar para Dios. Muchas veces, mis hermanos, en cuyas familias reina el pecado y la rebelión contra nuestro Dios. Muchas veces. Por eso es que nosotros como padres de familia tenemos que evaluarnos, tenemos que pensar, tenemos que meditar, tenemos que observar nuestra familia. ¿Qué está pasando con nuestra familia? Muchos tenemos más dioses extraños que lo que se supondría. No sé qué dioses extraños puede tener usted en su vida. Yo puedo conocer los míos, usted tiene que conocer los suyos. ¿Cuáles son algunos de esos dioses extraños que tenemos que sacar de nuestra vida? ¿Cuáles? Así como Jacob, ya no tenemos los amuletos que según estas personas traían suerte, los protegía del mal porque no confiaban en Dios. Entonces ellos se hacían de esos amuletos para rogar la protección de esos dioses. Ahora no los tenemos nosotros. Pero, ¿cuáles pueden ser esos dioses que nos dan confianza? ¿Nuestro trabajo? ¿Creemos que sin el trabajo no podemos vivir? ¿Verdad? ¿Aún nuestra propia familia? Los gustos que usted y yo podemos tener, la vanidad, la moda, todo aquello que nos aleja de Dios y que hace que usted y yo nos vayamos alejando un poco de Dios. Recuerde, la familia de Jacob aparentemente era adoradora del Dios verdadero, pero cuando vamos a la realidad, ellos tenían sus propios dioses allá escondidos, a los cuales ellos les tributaban adoración. Puede ser para los jóvenes los videojuegos, que se dedica tanto tiempo a eso. Recuerde que todo aquello que ocupe la prioridad en mi vida, que tome más tiempo en mi vida, tome el lugar de Dios. Entonces, ¿qué dioses podemos tener nosotros en nuestra vida? En nuestro carácter, o sea, nuestro temperamento. Tenemos envidia, tenemos rencor, somos criticones. ¿Qué cosas tenemos nosotros que tenemos que sacar, que tenemos que entregarlos a Dios para que Él se deshaga de ellos, como lo hizo la familia de Jacob? Es interesante que esta familia obedeció. Más adelante dice que entregó todo lo que tenían. Hermanos, es necesario que usted y yo hoy decidamos hacer una limpieza en nuestra vida, porque para vivir en la presencia constante de Dios tenemos que abandonar esos dioses que nos hacen daño, que nos apartan completamente de Dios. ¿Qué dioses? Como individuo, como familia, como iglesia, ¿qué dioses tenemos que expulsar de nuestra presencia? Es interesante que Jacob le dice a su familia: limpiad y mudad vuestros vestidos, purifíquense y cambien de ropa. El comentario bíblico adventista dice que la limpieza externa del cuerpo y el cambio de vestimenta simbolizaban la purificación moral y espiritual de la mente y el corazón. Simbolizaban la purificación moral y espiritual de la mente y el corazón. La adoración, mis queridos hermanos, implica consagración,
implica fidelidad, consagrarse, lavarse, limpiarse. Y eso, mis queridos hermanos, solo Jesús lo puede hacer. Él quiere hacer una limpieza profunda en nuestras vidas. Es interesante que Jacob le dice a su familia, si quieren ir a Betel, tienen que bañarse, tienen que mudarse de ropa, tienen que dejar sus dioses, porque así no pueden llegar a la presencia de Dios. Pero limpiarnos a nosotros solo lo puede hacer Cristo a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Solo Cristo, mis queridos hermanos, puede limpiar nuestras ropas sucias, así como lo hizo, recuerden, con el sumo sacerdote Josué en el libro de Zacarías. Solo Jesús puede limpiar, quitar nuestras inmundicias y ponernos ropas limpias. Solo Jesús puede limpiarnos y ponernos ropas limpias, así como lo hizo el Padre de la historia del Hijo pródigo. Solo Él, no hay nadie más que puede limpiar nuestras vestiduras, no es nadie más que puede sacar la inmundicia de nuestra vida. Hermanos, ¿será que nosotros tenemos que limpiarnos, tenemos que mudar nuestros vestidos, tenemos que sacar los ídolos de nuestra vida para que Dios pueda hacer obras grandes en nuestra vida? Dios lo quiere hacer, mis hermanos. Dios quiere hacer grandes obras en la vida de cada uno de nosotros, pero tenemos que obedecerle, porque miren, en el versículo 4 nosotros encontramos la respuesta de la familia de Jacob. Miren lo que hizo la familia de Jacob. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Ellos entregaron lo que les estorbaba para adorar a Dios. Ellos estaban conscientes que esos ídolos, esos amuletos, todas esas inmundicias que tenían, les impedían tener una vida completa de consagración a su Dios. Y no fueron remisos, pues la Biblia no lo dice, que hubo alguien que se opuso a hacerlo. Todos entregaron sus amuletos, sus estatuillas a Jacob. Y Jacob se deshizo de ellas, mis queridos hermanos. Escucharemos nosotros también la voz de Dios hablándonos en esta mañana, que nos dice: saca todo, límpiate, entrégate. Esta familia atendió al llamado de su líder. Usted atenderá el llamado hoy que Dios le está haciendo de limpiar su vida, de sacar todas las suciedades de su corazón, de su vida, de limpiar su vida, de limpiar su casa, de limpiar su iglesia y hacer un altar para Dios en su vida. La invitación es necesario, mis queridos hermanos, que lo hagamos. Es necesario. Porque, recuerde, obedecer, deshacernos de nuestros dioses para poder edificar un altar a nuestro Dios. Y el versículo 5 nos dice, mis queridos hermanos, que cuando nosotros decidimos entregar la vida a Jesús, limpiarnos, y esto es para nosotros como cristianos, limpiarnos, entregar todo aquello que aún nos impide, las personas que están a nuestro alrededor se van a dar cuenta que nosotros hemos hecho cambios en nuestra vida. Versículo 5. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Cuando nosotros decidimos servir a Dios de todo corazón, y usted va a decir: pero pastor, si yo sirvo a Dios, pero muchas veces no nos hemos entregado por completo a Dios. Cuando nosotros decidimos servir a Dios con todo nuestro ser, las personas que están a nuestro alrededor lo notan. Dice que las ciudades vecinas, todas las personas, mientras ellos salían, el terror de Dios vino sobre estas personas y no los persiguieron. Se dieron cuenta que estas personas estaban protegidas por el Dios del cielo, que estas personas habían sido transformadas por el Dios del cielo cuando vieron que se habían deshecho de sus propios dioses. Ahora, Dios nos pide a nosotros que nos desechemos todo aquello que nos aparta de Él. Y cuando nosotros hagamos eso, mis hermanos, las personas van a notar. Tus hijos, como padre de familia, como madre de familia, se van a dar cuenta que tú eres verdaderamente un adorador de Jehová. Tus hermanos de iglesia, si eres líder, si eres pastor, si eres líder de la iglesia, anciano, diácono, etc., se van a dar cuenta que tú eres un verdadero adorador. Tus compañeros de trabajo también se enterarán que tú eres un verdadero adorador del Dios viviente. Se van a dar cuenta. La gente lo nota. La gente se entera cuando tú decides vivir para Él.
Dice el versículo 7 que al llegar a Betel edificó un altar y llamó el lugar El Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Es interesante que Betel significa casa de Dios, pero ahora no, ahora se llama El Betel, el Dios de la casa. Ahora es el Dios de la casa. Jacob le cambia un significado más profundo y dice, este es el Dios de la casa, este es el Dios de mi casa, el Dios que me ha protegido, el Dios que me trajo hasta ese lugar, es el Dios de mi casa. Allí, en Betel, la familia de Jacob, mis hermanos, se consagró por completo. Allí edificó el altar que él había prometido. Allí Jacob consagró a su familia y edificó un altar a Dios. Para edificarle altar como familia, como iglesia a nuestro Dios, tenemos que edificarnos nosotros como altar viviente para la adoración a nuestro Dios. Es tiempo, mis amados hermanos, que nos levantemos y edifiquemos y adoremos a Dios en nuestra vida. ¿Será Dios, mis hermanos, el Dios de tu casa? Para Jacob lo fue. ¿Será Dios el Dios de mi casa? Evaluémonos por un momento y démonos cuenta en este momento, realmente, ¿es Dios el Dios de mi casa? Porque dice que Jacob le puso El Betel, el Dios de la casa, el Dios de mi casa. ¿Quién es el Dios de su casa? Si hemos comprendido lo que hemos hablado en esta mañana, que debemos de sacar, tenemos que desechar todo aquello que nos aparta de nuestro Dios, entonces Dios será el Dios de nuestra casa. Dios será el Dios de su casa. Mis amados hermanos, y es que Jacob estaba en toda la potestad de que Dios fuera el Dios de su casa. Jacob podía inducir a su familia para que ellos también tomaran la decisión de que Dios tenía que ser el Dios de su casa. Usted, como miembro de iglesia, como persona que ama a Dios, tiene que tomar la decisión en esta hora de que Dios sea el Dios de su casa. ¿Y cómo no darle, mi amado hermano, un lugar al Dios creador del universo? Si Jacob lo reconoce, el Dios que me ha cuidado, el Dios que me cuidó, el Dios que me guió, el Dios que lo había cuidado, dice el versículo 7. ¿Cómo no adorar a Dios? ¿Cómo no darle un lugar? ¿Cómo no erradicar los dioses de nuestra vida? ¿Cómo no sacarlos de nuestra vida si ese Dios nos ha cuidado? Si ese Dios nos ha bendecido. Jacob sabía y estaba seguro que Dios también lo había enriquecido, que gracias a Dios tenía todo lo que poseía. Y nosotros estamos seguros que todo lo que tenemos es por la bendición de Dios, es porque Dios está en nuestra vida. Jacob lo entendía, mis hermanos. Por eso Jacob escuchó el llamado de Dios del versículo 1. Levántate, sube a Betel, edifica altar y quédate allí. Por eso Jacob atendió. Por eso mandó a su familia que se limpiara de los ídolos, que se mudara su ropa, se lavara, que cambiaran completamente sus actitudes, sus acciones, porque él sabía que el único Dios que había estado con él era el Dios del cielo. La invitación para nosotros en esta mañana es la siguiente. ¿Será que usted y yo le daremos un lugar apropiado a Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra iglesia? ¿Será que vamos a hacer lo que Él nos pide? ¿Obedeceremos a su mandato de levantarnos, subirnos, quedarnos al lado de Él, edificar altar para Él? ¿Será que vamos a abandonar los dioses que podamos tener o que tenemos en nuestra vida? La invitación es para usted que me está viendo y para mi persona, porque es de la única forma en la que usted y yo podemos edificar un altar para nuestro Dios. Como individuos, como miembros de iglesia, tenemos que tomar esa decisión. Como seres humanos, tenemos que tomar esa decisión. Como miembros de iglesia, tenemos que tomar esa decisión. Como familia tenemos que tomar esa decisión. Hoy te invito a que sigamos el ejemplo de Jacob, a que le pidamos a Dios la fuerza, el coraje y la valentía que tuvo Jacob para tomar esa decisión de limpiar nuestra casa. Si es tu decisión de hacer cambios rotundos en tu vida, de sacar los dioses y darle lugar a Dios en esta hora, te voy a invitar a que inclines tu rostro y ores conmigo. Oremos. Eterno Dios, que tu morada es en los cielos. Gracias te damos, Señor, por el don de la vida que nos das y tus bendiciones. Bendícenos, Padre. Ayúdanos a tomar decisiones
como tomó Jacob, Dios. Ayúdanos a decidir vivir para ti. Ayúdanos a limpiar nuestras vidas, nuestra casa, de todo aquello que nos aleja de tu presencia. Y ayúdanos a dedicar nuestras vidas en completa adoración para ti. Todo te lo pedimos y te lo suplicamos en Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Amén. Gracias por sintonizarnos. Somos tus amigos de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Agradecemos al pastor Ponce por haber compartido con nosotros este tema. Agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado esta mañana. Para la Asociación de Comayagüela ha sido un gusto compartir este culto divino. Queremos también recordarles la actividad que tenemos en la tarde, 4 en punto, con la Sociedad de Jóvenes y en este sábado a cargo del Ministerio Juvenil de la Iglesia del Country. Así que no se puede perder este programa, será de mucha bendición para nuestras vidas. Nuevamente, muchas gracias y les esperamos en una próxima transmisión de nuestra asociación, pero también cada sábado compartiendo con nuestros hermanos las diferentes transmisiones que tiene Nuevo Tiempo. Bendiciones para todos.